Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al trabajo práctico número 2. En este vamos a ver agua y pequeñas moléculas 1. Comencemos. ¿Cuál es la importancia biológica del agua? Es que está ampliamente distribuida en nuestro planeta. Casi toda la totalidad de los procesos químicos que ocurren en la naturaleza tienen lugar en un medio acuoso. Es un componente más abundante en la mayoría de las formas vivas y representa la fase continua de los organismos. ¿Qué significa fase continua? Que cualquier sustancia que tengamos en el agua se va a dispersar en ella. El contenido acuoso va a variar dependiendo del origen de las células y tejidos, del tejido y órgano considerado, del sexo, de la edad. Dependiendo del origen de las células y tejidos del reino vegetal suelen tener mayor contenido acuoso que las células animales. En los tejidos y órganos considerados, el riñón va a tener un 80%, el pulmón un 80%, el corazón un 79% de agua, el tejido adiposo un 10%, el hueso un 20% y la piel un 70%. El sexo, en el hombre adulto vamos a encontrar un 60% de agua y en la mujer adulta un 55% de agua. En la edad, en los lactantes vamos a encontrar un 80% de agua y va a disminuir mucho en los ancianos en un 50% de agua. La distribución corporal del agua. Primero vamos a empezar que en el cuerpo un 40% son sólidos y un 60% es agua. 2/3 de ese 60% es intracelular, es decir, que está dentro de las células, y el otro 1/3 es extracelular. De ese 1/3, el 75% es intersticial, es decir, que está rodeando las células, y el otro 25% del 1/3 extracelular es intravascular, es decir, que está dentro de los vasos sanguíneos. Constitución química y estructura molecular. El agua tiene 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, unidos covalentemente. A su vez, esta molécula de agua tiene una geometría electrónica tetraédrica y una geometría molecular angular. Vamos a estar viendo acá en las imágenes que tenemos la geometría molecular y la geometría que se parece a un tetraedro es la que vamos a encontrar ahí abajito. ¿Qué es un tetraedro? Es una pirámide de base triangular que, si se mira los dos hidrógenos y el oxígeno, va a formar la estructura molecular angular. En la molécula de agua que vemos acá, en la que dice composición química o en la que está acá más grande, vemos que el oxígeno va a tener en una región densidad negativa y en la región de los hidrógenos vamos a tener una región con densidad positiva. Y el ángulo que se va a formar entre el oxígeno y los dos hidrógenos va a ser de 104,5. No es muy importante, pero bueno. La molécula de agua va a ser polar, porque el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, por eso tiene más afinidad por los electrones, es decir, más fuerza para atraer a los electrones. Los electrones que comparten van a estar más cerca del oxígeno que del hidrógeno. Del lado del oxígeno me va a quedar el núcleo, que tiene protones y neutrones. Los protones tienen carga positiva, por ende el hidrógeno me va a quedar con una densidad de carga positiva y el oxígeno con una densidad de carga negativa. Los electrones sobrantes del oxígeno le dan una mayor densidad negativa. Esto se puede representar como un E menos y más, que viste donde dice dipolo eléctrico, o acá también
el menos, que es donde va a estar el oxígeno, y el más, donde está el hidrógeno. Gracias a esto la molécula se va a poder formar interacciones menos más, menos más, menos más. Vamos a decir que la molécula de agua es una molécula polar formada por un dipolo eléctrico, es decir, más menos. Vamos a ver las propiedades físicas del agua. Vamos a tener el punto de fusión, el punto de ebullición, la densidad, la tensión superficial y la presión de vapor, que van a depender de las fuerzas intermoleculares de atracción o las fuerzas de cohesión interna. Son fuerzas que mantienen unida a esta sustancia. Un tipo de ejemplo de fuerzas intermoleculares van a ser las fuerzas de Van der Waals, que vamos a ver en la próxima diapositiva. Las fuerzas de Van der Waals son fuerzas intermoleculares que son interacciones electrostáticas entre grupos con cargas o densidades de cargas opuestas. Hay diferentes tipos: ion-ion, ion-dipolo, dipolo-dipolo, ion-dipolo inducido, dipolo-dipolo inducido, dipolo instantáneo, dipolo inducido. Va a ir en orden decreciente, es decir, ion-ion va a ser la más fuerte y dipolo instantáneo, dipolo inducido va a ser la más débil de energía. Ion-ion, un ejemplo que podemos dar es Na, que va a ser positivo, se va a unir con Cl, o sea, van a estar interaccionando con Cl, que es negativo. Ion dipolo eléctrico, Na, que es positivo, va a interactuar con la parte negativa de un dipolo, que se acuerdan que el dipolo tenía una parte negativa y una parte positiva. Dipolo, dipolo. La parte positiva de un dipolo va a interaccionar con la parte negativa de otro dipolo. Ion dipolo inducido. Ejemplo, Na positivo y el dipolo, la parte negativa. Se acerca un ion de una molécula sin carga y se hace que la parte positiva quede repulsada y se atraiga hacia sí las cargas negativas y repeler las cargas positivas, originando así un dipolo inducido. Dipolo, dipolo inducido. En el lugar de tener un ion, vamos a tener un dipolo permanente. Dipolo instantáneo, dipolo inducido. Cuando dos moléculas que son polares se aproximan mucho y los electrones de ambas moléculas interaccionan transitoriamente, originando dipolos inducidos, que son débiles. Es súper fácil, chicos, no se enrosquen mucho con esto. Si bien es tomable, no se enrosquen mucho, sepan lo justo y necesario. Y vamos, que se puede. ¿Qué tipos de uniones esperamos encontrar en el agua? El agua es una molécula polar que tiene un dipolo permanente. Se esperaría encontrar fuerzas dipolo-dipolo. Pero estas fuerzas son relativamente débiles y no permiten explicar las propiedades físicas del agua, que implican una elevada cohesión interna entre sus moléculas. Ahí es cuando aparecen los puentes de hidrógenos, que son mucho más fuertes. Cuando dos moléculas de agua se acercan, se establece una atracción entre la densidad negativa del oxígeno y la densidad del hidrógeno de otra molécula. Esto va acompañado de un reordenamiento de las nubes electrónicas alrededor de ambas moléculas que exalta en gran medida su interacción, es decir, que hace que el enlace sea más fuerte que un simple enlace dipolo-dipolo. Ahí tenemos la imagen de un puente de hidrógeno. Debido al ordenamiento casi tetraédrico de los electrones alrededor del átomo de oxígeno, cada molécula de agua es capaz de unirse potencialmente mediante puentes de hidrógeno con 4 moléculas de agua vecinas. El número extremadamente elevado de puentes de hidrógeno entre moléculas de agua confiere gran cohesión interna. Esto es lo que hace que el agua sea muy fuerte como sustancia, que las moléculas de agua estén muy unidas. Presten atención a esto. En el hielo vamos a encontrar
moléculas de agua unida a 4 moléculas de agua. O sea, cada molécula de agua va a estar unida a 4 moléculas de agua. El agua en estado líquido vamos a encontrar de 2 a 4 puentes de hidrógeno, porque para que el agua esté en estado líquido y se pueda mover y reordenar, necesitamos romper puentes de hidrógeno. En el vapor se rompen todos los puentes de hidrógeno, por eso se liberan. Los enlaces de hidrógeno tienden a separar ligeramente a la molécula de agua respecto a su distancia en Van der Waals. Es decir, que las moléculas de agua están más separadas cuando están unidas por más puentes de hidrógeno que cuando están con un número menor. Por eso, más puentes de hidrógeno, más volumen. Por eso el hielo es menos denso que el agua y por eso el hielo flota sobre el agua líquida. La presencia de enlaces de hidrógeno son los responsables de la elevada cohesión interna del agua y la variación anómala de la densidad. La elevada cohesión interna del agua hace que el agua tenga un elevado punto de fusión y un elevado punto de ebullición, un elevado calor de vaporización, un elevado calor específico y una elevada tensión superficial. Y la variación anómala de la densidad, tenemos la expansión del agua al congelarse y el aumento anómalo de la densidad del agua entre los 0 y los 4 grados. Hemos llegado al final de esta primera parte. Tranquilos chicos, vuelvan a mirar el video 2 o 3 veces. Al principio es difícil, pero se puede. Traten de organizar las ideas, de ir poco a poco, porque son temas no complicados, pero sí que son difíciles de entender y vamos que poquito a poquito lo vamos a ir entendiendo entre todos.